bueno, ya me han presentado, así que yo ahora me gustaría conoceros un poquito a vosotros, ¿vale? Entonces, para eso, tengo aquí a mi compañera, que es una de las responsables de formación en la empresa, y os vamos a lanzar una preguntita un poco para que yo os conozca un poco el nivel de formación que tenéis o conocimiento, para que adapte un poco mi vocabulario a mi audiencia. ¿Vale? Ya sabéis que los científicos nos encanta utilizar muchos tecnicismos, a veces no es lo más adecuado. Entonces, aquí tenéis el código QR que lo podéis escanear, o si no podéis entrar en Mentimeter y poner el código, lo que os resulte más cómodo, y responder a una pregunta que os he hecho. Vale, voy a explicar primero el título. Lo que os he dicho, ¿no? Los científicos nos encantan los tecnicismos y, claro, de repente aquí pongo una palabra que se llama entropía, ¿no? ¿Qué es la entropía? Bueno, pues en el mundo científico, para poder realizar un proceso y que fluya y que podamos obtener un producto final, sobre todo en química, necesitamos una energía. Y esa energía pues, es un movimiento molecular que normalmente es un desorden. Y a ese desorden pues, le llamamos entropía. Y cuando empezamos en el mundo Agile y empezamos a ver todos los conceptos, pues nosotros seamos conscientes de que tenemos que controlar nuestra entropía, que es necesaria para funcionar. Siempre tenemos que tener un pequeño factor estresante para funcionar, pero no se nos puede salir de unos ciertos límites. Entonces, Kanban era la herramienta, bueno, el marco de trabajo ideal, porque es conocido por su gestión del caos. Entonces, empezamos nosotros. Primero os voy a hablar un poco de la empresa, ¿vale? Somos una empresa de conocimiento, somos una empresa de servicios. Además, tenemos la peculiaridad de que no hacemos medicamentos para nosotros, hacemos medicamentos biológicos, pero para terceros. Entonces, empezamos en el año 2006, somos una empresa jovencita, muy pionera, y empezamos con este concepto de hacer medicamentos similares a los que hay en el mercado, que son más químicos, pero con compuestos biológicos, ¿vale? Que lo que hacen es pues, facilitar o hacer que nuestro cuerpo responda un poquito mejor. Y, por ejemplo, uno de nuestros grandes hitos fue en el año de 2018, cuando desarrollamos íntegramente en España el primer biosimilar. Un biosimilar que se utiliza para pacientes con cáncer y que les ayuda a mejorar su sistema inmunológico, con lo cual su respuesta a los tratamientos es mejor. Entonces, nuestra visión, como podéis ver, es una visión muy altruista en cuanto a que siempre estamos pensando en hacer medicamentos para mejorar la vida de las personas y es muy, muy vocacional. Entonces, aquí, como veis, en estos 18 años hemos conseguido muchísimos logros y nos hemos expandido tanto en Europa como en América. Nos hemos acreditado por la FDA, un gran reto. Y hemos ido creciendo y adquiriendo cada vez pues, muchos más proyectos. Y al final, en el año pasado, tuvimos un nuevo hito, que fue que al principio solo estábamos en Pamplona, en Navarra. Y ahora tenemos otra sede operativa. Tenemos una sede operativa que está en Finlandia. Entonces, ahora somos un grupo bastante grande, con mucha distancia, como podéis ver. Y con esto lo que hemos hecho es ampliar y tener todas las tecnologías posibles para poder desarrollar cualquier tipo de medicamento biológico desde los inicios hasta que va al mercado, hasta que podéis ir a la farmacia y comprarlo en vuestras ampollitas. Todo esto lo hemos ganado, ese final finish, esta parte de llegar hasta la farmacia, lo hemos llegado con Turku. Éramos 350 empleados ya solo en Pamplona y ahora con Turku somos 150 más. Nuestro nombre también ha cambiado, de ahí que al principio cuando me iban a presentar iban a decir 3P Biopharmaceuticals y ahora somos 3P BioVayan. Este es nuestro equipo, tenemos un equipo muy joven, la media de edad es alrededor de unos 34, ¿no, Ana? Muy, muy jovencito, muy, muy especializado, con mucha pasión, con muchas ganas. Es muy vocacional este tipo de carreras. Es muy multidisciplinar y, sobre todo, muy multicultural. Dentro de nuestras líneas tenemos a gente de 23 nacionalidades distintas o más, ¿vale? Y este es el equipo Kanban. Os voy a explicar un poquito, puesto que ya sé que teníamos mucha experiencia en proyectos, el por qué nace esta inquietud de cambiar,
¿no? Porque al final nosotros producimos medicamentos, son procesos de maduración súper largos, o sea, hasta que llegan al mercado pueden llegar a ser 10 años en distintas etapas. Muchísimas veces estos proyectos conviven en el mismo proyecto del mismo cliente, distintas fases clínicas, y estamos muy habituados a gestionarlos de una manera muy predictiva. Al final, nuestro Gantt ahí está, y aunque nos tenemos que adaptar a los cambios, siempre lo habíamos hecho de una manera muy predictiva. ¿Qué es lo que pasa? Pues que también nos tenemos que diferenciar en este mercado. Al principio, cuando éramos la primera CDMO en España, estaba muy bien, pero ahora mismo hay muchísimas CDMOs como nosotros, no solo en España, sino en el mercado internacional, y tenemos que competir contra todos ellos, entonces, o con todos ellos y apoyarnos, no contra, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que tener esta visión innovadora, siempre tenemos que estar al tanto de todas las innovaciones que hay y siempre tenemos que tener un proceso de mejora continua. Y sobre todo hicimos una reflexión y nos dimos cuenta que al principio, con los hitos que os hemos comentado, sobre todo con el primer biosimilar, llegábamos muy bien a los hitos, llegábamos a los tiempos, no teníamos esa sensación de estrés, pero nos estábamos dando cuenta que cada vez teníamos muchos más clientes. A día de hoy tenemos 25 clientes activos. Entonces, veíamos que algo no estábamos haciendo bien y que teníamos un margen de mejora y que nos dábamos cuenta que cada vez que venía un cambio nos bloqueábamos y nos costaba muchísimo adaptarnos y, sobre todo, nos costaba muchísimo dar una respuesta y tomar decisiones. ¿Por qué? Porque siempre teníamos información sesgada. Y hablabas con una persona, tenías una información, hablabas con otra. Y era muy difícil tener esa foto para poder tomar. Y cuando tomábamos las decisiones, a veces perdíamos oportunidades. Y una cosa muy importante también era que queríamos facilitar la experiencia de trabajo en 3P de todos nuestros compañeros. Y para ello hicimos esta lluvia de ideas, como veis aquí, intentamos ver un poco las fuentes de insatisfacción que tenían nuestros compañeros para poder poner foco en ellas y ser, dentro de la iniciativa, también un punto de mejora. ¿Qué estrategias y objetivos nos marcamos? Bueno, pues teníamos muy claro que cuando tú quieres hacer un cambio de esta manera, o sea, y queréis hacer un nuevo marco de trabajo, y en este caso queríamos cambiar a la agilidad, que es en sí una filosofía, tenemos que hacer un cambio de mentalidad a la vez de un cambio de procedimientos o de metodología. Y como no me gusta lo convencional, y porque en el equipo también tenemos una persona muy especializada que es profesor de universidad en formación, empezamos por atrás y dijimos, venga, pues a partir de una herramienta vamos a empezar a experimentar. Con esa experimentación vamos a ir practicando y asentando esas prácticas que son la base del marco de trabajo, en este caso Kanban, y con esas prácticas vamos a reforzar el mindset y esos valores que para mí, todos los que me conocen, son fundamentales en mi vida familiar, fundamentales en mi vida laboral, y que con Kanban he conseguido no ir por dos caminos distintos, sino ir por el mismo camino. Entonces, ¿qué es lo que nos marcamos como objetivo? Pues lo primero, para el cambio del mindset, lo que queríamos era tener un equipo que trabajara unido, que fuera transparente, que tomaran las decisiones ellos, aunque sea a nivel local, pero que empezaran a tomar decisiones. Muy importante. Como nuestro objetivo inicial fue ir a nivel de proyecto, que no a nivel de equipo, como ha ido a ser, claro, al final necesitábamos que tuvieran toda la visión de todo el proceso, porque cada uno, cuando formamos parte de un proyecto, vemos nuestra parte, pero es muy difícil ver el resto de las partes y los impactos que nuestras acciones o nuestros retrasos suponen para el resto. Entonces, esta parte nos parecía fundamental. Queríamos mejorar la satisfacción, pero no solo del cliente externo. Queríamos también que se mejorara la satisfacción de todos nosotros, de una manera interna. Y luego, por otra parte, la parte ya más puramente de las necesidades del negocio. Necesitábamos acortar los tiempos. Necesitábamos poder tomar decisiones, pero que no fueran sensaciones. Teníamos que tener esa seguridad y necesitábamos tener datos, los cuales pues, todavía no teníamos, porque
al fin y al cabo somos una empresa joven y hemos cambiado, hacemos trabajos de muchas metodologías distintas, con muchos clientes distintos y nos tenemos que adaptar a todos. Entonces, era muy difícil poder tener datos fiables y normalizados para todos. Y sobre todo teníamos algo muy claro, que teníamos que ser proactivos y predictivos. Y luego un concepto que también necesitábamos mejorar era el que teníamos que adaptarnos a los cambios. Entonces, para adaptarnos a los cambios teníamos que adquirir la capacidad de la agilidad organizacional. O sea, necesitábamos tener una visión súper global para ver el problema que teníamos, para decidir qué es lo que íbamos a hacer y para que hiciéramos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Entonces, de esa manera, poder dar respuestas mucho más rápidos y adaptarnos a los cambios. ¿Cómo planteamos la implementación? Bueno, pues como os he anticipado un poquito, mi idea siempre ha sido global de que tenemos que ir hacia un sistema Agile, ¿vale? Ya luego la decisión de quedarnos en un proto Kanban, en un método Kanban, o en un sistema, pues lo va marcando un poquito el camino, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue, teníamos muy claro que esto solo no lo podíamos hacer, que por mucho que hubiéramos ido a algunos cursos, hubiéramos visto cómo iba un poco el tema, los fundamentos principales, la filosofía de la agilidad, distintos marcos de trabajo, Kanban, Scrum. Teníamos muy claro que era muy difícil identificarnos porque somos científicos y el mercado del conocimiento, porque nosotros al final sí que tenemos productos que van al mercado, pero aparte también nuestros servicios son muy documentales de todo nuestro how, ¿no? Y entonces hacerle ver a todo el mundo este cambio en las formas de hacer las cosas era muy complejo. Por eso, cuando empezamos a conocer los distintos frameworks, vimos que Kanban se adaptaba y empezaba donde estabas y que no había ningún cambio estructural. Eso es un punto muy importante, más para nosotros que tenemos unas cuantas jerarquías. Hicimos como dos grupos. Un grupo que era un proyecto y el proyecto, como os podéis imaginar, desde luego no fue el más fácil, fue el más complejo, con más moléculas, con un gran peso en la economía de la empresa, vamos, sin presión. Y empezamos eso, pues con un grupo de trabajo seleccionado de 15 personas súper cualificadas. Y también dijimos, bueno, pues como queremos expandirlo, pues vamos a hacer otro grupo más, que le vamos a llamar grupo clave. Y a ellos les dimos una formación un poco diferencial, ¿vale? Fue una formación online, también realizada con Teodora, pero era diferencial respecto al equipo núcleo, que era presencial y que tenía pues, muchísimas más reuniones de seguimiento y un contenido distinto. Vale. ¿Qué hicimos también? Intentar divulgar con todas las herramientas de la Internet que podíamos pues, este tipo de iniciativas. Todos los talleres que hacíamos los íbamos divulgando, pequeñas noticias, formación, muchísima formación con píldoras, pero la basamos muchísimo en el equipo, sobre todo equipo núcleo. Y nuestras fases pues eran, primero, esta formación, a la cual fuimos muy altruistas y queríamos hacerla en 4 meses. Nos costó 8 meses y con suplicio, ¿vale? Entonces, realmente, el año pasado, en agosto, más o menos, empezamos nuestra andadura solos. Llevamos pues un año intentando consolidar todo lo que hemos aprendido y practicado con Teodora. Entonces, voy a hacer una reflexión. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado barreras. Una de ellas es la gestión del cambio. O sea, es muy difícil que las personas cambien. Es muy fácil seguir en tu zona de confort y, sobre todo, te sientes muy importante con tus herramientas y con que te pregunten. Y el hecho de que la visión, la información sea tan pública, pues no está siendo tan fácil. También una cosa que nosotros estamos viendo es que esto es una de más. O sea, nosotros tenemos nuestro trabajo y además tenemos la iniciativa sin un tiempo asignado. Y que nos cuesta crear hábitos muchísimo, incluso a nosotros como equipo núcleo. Entonces, ¿qué sugerencias os puedo dar? Yo si ahora mismo cerrara los ojos y dijera, voy a empezar otra vez.
Lo primero, antes de empezar con nada, una divulgación masiva en la empresa para que sepa lo que es un cambio cultural, para que sepa los valores que podemos alcanzar, qué tipo de comportamientos va a haber ahora en el clima y en la cultura de la empresa o qué es lo que queremos conseguir. Hacerlo mucho más público. Luego, con el equipo núcleo, haría exactamente lo mismo. Aquí está Ana, una de las representantes del equipo núcleo, y realmente el equipo ha sido el mejor equipo que podría haber soñado. El equipo clave, pues aquí lo hicimos mal. ¿Por qué? Porque obligamos a 15 personas a realizar una formación online y para mí esto tiene que ser voluntario. Y tendríamos que haber dejado la opción de, si quieres más formación o quieres participar con el equipo núcleo, hacer una formación. ¿Por qué? Porque en este grupo hemos tenido a jefes y nuestra barrera está ahora mismo en el tejado de los jefes, ¿vale? Pero no hemos sabido gestionar bien esto y por eso yo os digo que yo ahora mismo no volvería a hacer lo mismo. Luego también, por supuesto, las personas que se designan para este tipo de iniciativas tienen que tener un tiempo acordado. No podemos defender el equilibrio y sobrecargar a las personas. Y tiene que llegar a la mayor parte de la organización. Al final, si solamente es un equipo el que mueve las tarjetas cuando, en nuestro caso, el enfoque era el proyecto, hay mucha pérdida de información, hay muchos delays y no es lo más efectivo, aparte de la sobrecarga que ha supuesto para todo el equipo. Aún y todo, ¿hemos conseguido cosas? Pues muchísimas. O sea, nuestro primer objetivo era el cambio del mindset. Y hemos conseguido realmente un equipo núcleo que trabaja unido, coordinado, colaborativo. No hay silos de información, fluye la información y el equipo que lidera Ana es la envidia del resto de los PMs. Ha habido jefes de PMO que han estado en nuestras reuniones y se han dado cuenta de ese cambio en el equipo y cómo son capaces de ser proactivos, proponen acciones de mejora y llegan a tomar decisiones locales. Y es súper gratificante ver ese avance. Entonces, en cuanto a el clima y la cultura, pues han adquirido una serie de comportamientos, una serie de capacidades, los valores que nosotros queríamos desde el principio y todo conseguido mediante la experimentación en el tablero, afianzar las prácticas y trabajando todas esas prácticas y con la experimentación hemos conseguido afianzar todos esos valores. Respecto a las prácticas, podéis verlas aquí y, bueno, más o menos todos sabemos que hay 6 prácticas Kanban y, como podéis ver aquí, no he mencionado la limitación del WIP. No hemos sido capaces ni tenemos la perspectiva de saber cuál es nuestro WIP, como para encima tener que limitarlo y venderle a nuestro CEO, el cual, tengo que decir, que ha sido pionero en esta iniciativa, decirle, pues eso, que tenemos que reducir el WIP y que tenemos que dejar a personas paradas a expensas de reaccionar. Todavía no estamos en ese nivel. No obstante, ¿qué más cosas hemos obtenido? Pues queríamos tomar decisiones y para tomar decisiones necesitamos datos, ¿vale? Queríamos mejorar la visibilidad. Y al final, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues cambiar estos hábitos de prácticas, hemos cambiado la forma en la que nos estamos comunicando, hemos aumentado un montón la calidad de las interacciones y, por ejemplo, ahora mismo aquí lo que os estoy presentando es como una reunión semanal que hacemos. En la reunión semanal utilizamos el tablero. Este tablero que os he mostrado aquí es un tablero a nivel de proyecto. En la parte de arriba están todos los milestones del proyecto y cada una de estas líneas blancas que veis aquí son cada uno de los departamentos que intervienen en el proyecto. Como podéis ver, hay como 10 departamentos que intervienen en cada uno de los proyectos. Las iniciativas de cada uno de los departamentos están linkadas a el milestone del proyecto, con lo cual ya tenemos una alineación de todos los objetivos a nivel también, o sea, a objetivos de empresa, los objetivos a nivel de departamento y posteriormente en cada uno de los tableros departamentales todas las tareas alineadas al objetivo y a las necesidades de la empresa, que era uno de los objetivos que también teníamos con el equipo, que estuvieran totalmente alineados al objetivo de
satisfacción del cliente al objetivo de cumplir con los plazos y entregar en tiempo. Vale, ¿qué más lo que hemos hecho? Claro, ver ese tablero al final tampoco te da información, pero necesitamos focalizar mucho más. Hemos utilizado bloqueos, hemos utilizado señales visuales de riesgos, tenemos políticas específicas de cómo vamos a señalizar un riesgo, cómo nos vamos a comunicar todo dentro del tablero. Y en las reuniones lo que hacemos es primero ver el tablero, pero luego lo que tenemos son unos dashboards específicos que son consultas que nos focalizan directamente en los bloqueos, en los riesgos, en las fechas importantes que tenemos en esa semana y las prioridades del proyecto. Con lo cual, en esas reuniones lo que hemos hecho ha sido focalizar muchísimo más nuestra atención. Con todo ello, vamos teniendo métricas y en estas métricas, en esta de Cycle Time, lo que tenemos es pues, un reflejo de todos los tiempos que nos cuesta realizar cada actividad. ¿Vale? Como podéis ver, tenemos una visión, esos puntitos rojos significan bloqueos. Entonces, ahora mismo tenemos la capacidad de ver el tiempo que nos cuesta hacer una actividad en tiempo normal y podemos ver incluso si hay impactos de bloqueos y ver y evaluar en la misma gráfica el tiempo de bloqueo que ha habido e incluso tener una respuesta a la causa. ¿Qué más podemos ver en esta gráfica? Bueno, os voy a contar una pequeña anécdota que va muy relacionada al informe que tenemos ahí del resumen de todo lo que estamos visualizando en esta gráfica. Hace como unos mesitos necesitábamos saber el número de validaciones que se había hecho en una franja de tiempo. Entonces, por el método tradicional, la responsable de validaciones dijo 23 y la persona responsable del equipo de gestión fue al tablero, se acordó, Ruth nos ha explicado la gráfica en la que salen todos los documentos que hemos terminado y entregado al cliente, se puso a contar puntitos y salieron 30. Pero como no se quedó muy conforme, porque claro, en un cierre de mes la diferencia es grande. Entonces, como no se quedó contenta, me llamó y me dice, oye, Ruth, he hecho esto. Y le digo, muy bien, lo has hecho muy bien. Y le digo, ¿y le has dado las estadísticas? ¿Dónde está eso? Se lo enseñé y la respuesta era 34. Entonces, al final nos facilita mucho dar respuestas cuando alguien nos llama, nos facilita mucho el poder tener estas analíticas que son al momento, visuales y que todo el mundo lo puede ver. Incluso nos podíamos haber ahorrado la llamada. Esta es otra gráfica que a mí me gusta muchísimo y que voy a tener un poco en explicárosla. ¿Por qué? Porque yo la primera vez que la vi me asustó. Y dije, vale, soy científica, estoy acostumbrada a gráficas, pero no la entendía. Vale, ¿esto qué te refleja? Esto refleja todo tu tablero, todo tu flujo de trabajo, desde que el cliente nos pide un requerimiento hasta que se lo entregamos. Como veis, todas las columnas de nuestro tablero serían todos los colores que vemos representados aquí. Pues, por ejemplo, serían redacción, revisión de QC, revisión de QA. En nuestro flujo de trabajo, el cliente también interviene. Y no una vez, señores, revisamos 2, con lo cual, al final, tenemos muchas dependencias, tanto internas como con el cliente, muchas son interdepartamentales y además tenemos las dependencias propias del sistema. Vale, entonces, ahora aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, centrémonos en redacción. A mí cuando me viene un pedido, ¿vale? Aquí empieza la redacción y aquí acaba. Entre medio, ¿qué es lo que tengo? Toda la cantidad de documentos que tengo que revisar. En vez de verlos así, vamos a verlos de una manera inclinada. Y esos son cada uno de los coloritos que estamos viendo ahí. De manera que la altura refleja el número de inventarios que tenemos. Y la parte de la base, el tiempo que cuesta ir desde que me lo han solicitado hasta que lo he entregado. Entonces, con esta gráfica, ¿qué es lo que te podemos hacer? La utilizamos en las reuniones pues, semanales o diarias y con esta nos podemos anticipar a los cuellos de botella. Aquí podemos ver que cuando se nos está ensanchando toda la parte del WIP, cuando vemos que hay un ensanchamiento de color, significa que estamos teniendo un cuello de botella, con lo cual, si la revisamos
Continuamente lo que podemos ser es proactivos y podemos poner medidas de mejora para evitar que llegue a ser un cuello de botella, y si ya ha sido un cuello de botella, ya nos han enseñado cuál es la metodología para poder subsanarlo. La teoría de las limitaciones, que como ha explicado muy bien Efrat, yo ni me atrevo a mencionar mucho más. Tenemos esta otra gráfica, súper importante, es la edad del trabajo, también Asier la ha mencionado. Con esta gráfica lo que hemos conseguido es visualizar siempre el tablero de derecha a izquierda. Tenemos que darle salida a todo esto que está a punto de finalizar. ¿Por qué? Porque si lo finalizamos tenemos capacidad para poder asumir más y además indirectamente lo podemos facturar. Entonces, esta gráfica también os la recomiendo y creo que es muy, muy importante. Y tenemos la visión de los bloqueos. Aquí deciros que, mira, somos personas de ciencias, que os he dicho, y nos encanta argumentar. Concretar no es lo nuestro. ¿Cuántas sesiones, Ana, hemos llegado a tener para poder categorizar los bloqueos? Montones, montones. No había manera de llegar a un acuerdo, de que fuera claro, de que estuviera todo normalizado, porque era nuestro objetivo, que todos habláramos el mismo idioma y que pudiéramos entendernos. Al final conseguimos categorizarlo y hemos podido conseguir tener esa visión de los bloqueos, atajar a los colores rojos y en el color rojito también, no me ha saltado la diapositiva, pero tampoco tengo mucho más tiempo, podemos tener el conocimiento total de cada tipo de bloqueo, las causas que ha habido y también el tiempo de cada uno de los bloqueos más el tiempo promedio. Con todo esto, ¿qué os quiero decir? Pues que al final, a nivel del mindset, que era nuestro objetivo número 1, lo hemos conseguido y con creces. El equipo ha mejorado todas sus capacidades, trabajan muy bien unidos. Lo que os he comentado, no hay hay una rotura de silos, son muy transparentes, confían entre ellos, se buscan para estos proyectos y para otros. En la iniciativa, y desde luego, el mérito total es del equipo, ¿eh? Y luego, en cuanto a las necesidades de negocio, ya por lo menos empezamos a tener métricas que nos permiten valorar y tener estimaciones para poder dar respuestas al cliente. También hemos visto que hemos sido en este equipo mucho más proactivos y en este equipo que ha llevado al final 4 proyectos de los más importantes de la empresa, los tiempos se han cumplido y la satisfacción del cliente de estos 4 proyectos es muy buena. Y ahora mismo pues, tenemos muchas más herramientas para poder evolucionar en esa capacidad organizacional que queríamos. Y ya está.